Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, recibió un estado en crisis. ¿Puede decir que esa situación ha concluido? Esta noche, Silvano Aureoles, en La Pura Verdad. Ha dicho que es responsabilidad de los gobiernos garantizar la igualdad, la equidad. Y lo dijo en la instauración de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia y la Discriminación. Gabriel. ¿Cómo se hace? ¿Qué medidas concretas deben tomarse, gobernador? Pues mira, primero yo creo que el paso importante es tener los instrumentos jurídicos y luego que esos se conviertan en la base del diseño de las políticas públicas para atender uno de los problemas más graves que vive nuestra sociedad, que es la inequidad y la injusticia, la exclusión, y particularmente cuando hablamos de personas con alguna discapacidad, ahí el Estado tiene que garantizar el piso parejo, con la ley, con las políticas públicas, pero también con todo un proceso de rompimiento de esquemas, de estereotipos, ¿y cómo se hace eso? Culturales, porque eso, que dejan una buena parte de la porque una cosa es la ley y fuera. otra cosa es la práctica. En la digamos. práctica, si la ley no resuelve, la ley te genera una plataforma, te construye una plataforma. Es una cuestión de discurso, principio es una general, cuestión de educación. Es una cuestión de educación y es una cuestión de modificar patrones y generar las condiciones para la inclusión, que no es un asunto sencillo, pero hay que dar los pasos. Entonces, por eso la decisión que tomé yo en estos meses recientes, con el Consejo para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia, es uno de tantos, pero también instalé el sistema para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, el Consejo para la Inclusión, entre otros espacios colegiados de toma de decisiones. En esta idea de equidad y de justicia, ¿qué pueden esperar los michoacanos del nuevo sistema de atención a víctimas y de delitos y violencia? ¿Qué pueden esperar ellos? ¿Qué atención van a recibir? Es el otro que acabamos de instalar. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que es correlativo víctimas de delitos y violencia, sí. Con el nacional, que fue un proceso bastante complejo, la construcción, la elaboración de la ley. Hecha la ley, hecho el instrumento jurídico, el andamiaje jurídico, ahora hay que pasar a las acciones y a las políticas públicas que atiendan el fenómeno. Entonces, ya dimos un pasito. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas está trabajando a buen ritmo. Me dio gusto escuchar del titular de la Comisión Ejecutiva Nacional que la de Michoacán tiene avances muy significativos. Y luego eso tiene que ir acompañado, Gabriel, de una decisión política de que la atención a estos problemas, víctimas del delito, problemas de discriminación, que al final del día generan injusticia y violencia, tienen que ser tratados de manera transversal. No es abrir una ventanilla para atender la demanda de alguien por un tema específico. Es una política transversal porque implica romper los esquemas ya caducos y buscar... Pero esa decisión política está en sus manos. Y de mi parte, Gabriel, es un asunto de convicción. Hablando de voluntades políticas, dijo no más escuelas de palitos, lo que implica no más las escuelas en situaciones de precariedad de la que hay cientos. A ver, ¿cómo te puedes imaginar, Gabriel? ¿Cuánto, cuándo, cómo, gobernador? Yo hablo de Michoacán y soy un michoacano muy orgulloso de su tierra. Y con esa misma intensidad, con esa pasión con la que vivo mi origen, mi identidad, me enoja ver la situación en la que estamos. El Estado, con el mayor reconocimiento en materia cultural, en materia histórica, en tradiciones, con todo esto,
nos encontramos que en un tema central para el desarrollo, la educación, estamos en los últimos lugares de los indicadores de calidad. Y uno de ellos, o uno de esos déficits que traemos, es la precariedad en la infraestructura educativa. Es inconcebible cómo abandonamos por décadas la responsabilidad del Estado para construir las condiciones mínimas adecuadas para que maestras y maestros ejerzan su tarea. Y entonces nos encontramos que tienes en el Estado 300 escuelas de palitos. 300. 300. ¿Cuánto cuesta reparar cada una de ellas? Pues mira, el costo oscila entre $500,000 y $1,000,000. Dependiendo del estado, Dependiendo del estado, del número de alumnos y de la distancia en la que se encuentre. Pero me planteé un reto, que de aquí a diciembre, en el estado no debe de haber ni un aula más de palitos. Y entonces... Faltan 6 meses. Puse una cifra. Por eso es que es un reto grande. ¿Lo puedo llamar para recordarle, gobernador? Sí, señor. Claro. No, hagamos una cosa. Vuelve. Yo te invito para que me acompañes un día a derribar la última aula que tenemos empadronada. Pacto. Es un pacto. Es un pacto y un compromiso conmigo. Acabar con las escuelas de palito a través de un programa que se llama Mi Nueva Aula. Ahora, el problema con la educación es que no basta con construir escuelas. No. Es que nos encontramos con la deficiencia en la preparación de los maestros para enseñar correctamente a los alumnos, con que muchos maestros van recurrentemente a huelgas y entonces dejan de atender sus obligaciones en las clases. ¿Cómo se soluciona eso? Hay un problema también multifactorial. Yo, y seguramente vas a coincidir conmigo, identificamos tres pilares de la educación. Los padres de familia, las mamás y los papás, como los principales interesados en la educación de sus hijos, maestras y maestros que son indispensables para esta noble tarea de educar a las presentes y futuras generaciones, y la rectoría del gobierno. Que el gobierno asuma su responsabilidad con la tarea, yo creo, más importante para lograr el desarrollo y la justicia social. Luego, el gobierno responsable de la tarea tiene que cuidar que se tenga lo necesario para que eso pase. Infraestructura adecuada, que no solamente nos quedemos en si los maestros se preparan o no. Tenemos que ir todavía más allá. Hay que revisar el modelo educativo, que además lo dice la reforma, lo dice la ley, pero no le hemos podido entrar a la discusión de fondo. ¿Qué cosa le vamos a enseñar a las niñas y a los niños y a los jóvenes? ¿Qué cosas estamos transmitiendo? ¿Qué métodos estamos utilizando? ¿Qué materiales nos están acompañando en el esfuerzo? Creo que ahí también traemos un alto nivel de rezago que urge que lo revisemos. Y esa ya es responsabilidad del Estado. Ahora, estados como el nuestro, no podemos desconocer que hay un sector importante del gremio magisterial que pues, se resiste, no coincide o expresa su inconformidad con la reforma. A lo que tienen derecho, digamos. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Absoluto derecho a disentir. Pero el Estado tiene derecho a... Tiene derecho a disentir, a manifestarse, a expresar su inconformidad. A lo que no tenemos derecho es a dejar a los niños sin clase. Y entonces ahí es donde tiene que buscarse la mejor manera de encauzar las diferencias. ¿Qué les digo yo a los maestros? La ley no es una opción. La ley a los gobernantes solo nos toca cumplirla y hacerla cumplir. En algunos casos la ley indica el despido. Así de sencillo. ¿Qué te dice la ley en el caso de la evaluación magisterial? Si los maestros, por un lado, faltan a sus tareas durante 3 días consecutivos, la ley dice que deben de ser dados de baja. La ley también dice que los maestros se tienen que evaluar. Y a lo mejor hay muchas consideraciones en torno a la evaluación, si es pertinente. Pero la ley dice que se tienen que evaluar. Y que si eso no sucede, se tienen que dar de baja. No pueden seguir. Bueno, esa es hoy la disyuntiva a la que nos enfrentamos. Si ponemos en el centro de nuestra preocupación a las niñas y a los niños y a los jóvenes, y nuestras expresiones de inconformidad las expresamos trabajando unas horas más,
o las marchas las hacemos sábado y domingo. Y nos metemos a discutir de manera tolerante, abierta, para escuchar a todos qué hacemos con el modelo, qué cosas hay que modificar, qué cosas hay que cambiar. Yo creo que podría ser una buena ruta. Usted llegó a gobernar un estado en llamas. Pues muy convulsionado, Gabriel. Bueno, hay gente que dijo que se trataba claramente incluso de una guerra civil. Hubo quienes llegaron a decirlo así. Sí. ¿Puede decir usted que está terminado ese proceso? Digamos que hoy estamos en una situación de calma y de estabilidad, sin que yo te pueda decir, Gabriel, que ya se terminó el riesgo por todos los antecedentes. A ver, una comunidad, un municipio, un estado, el proceso de descomposición es largo y paulatino, no se descompone de la noche a la mañana. Es correcto. Pero tampoco se compone de la noche a la mañana. Es decir, si yo digo, ya se acabó, ya estamos bien, no, hay demasiadas cosas mezcladas. Regiones, para no hablar del Estado, regiones que por años y años lo cotidiano era el tráfico de drogas o la gente armada, la violencia, el desencuentro, y de repente llega a decir, ¿saben qué? ¿Ya se acabó? No es tan sencillo. Pero ahí vamos. Hoy el Estado está tranquilo, vamos avanzando bien. Las cifras, las estadísticas, que son muy frías, dicen que tenemos avances muy importantes, sobre todo en temas como secuestro, extorsión, la parte de homicidio doloso. No se ha podido abatir en los niveles que yo quisiera el tema de robo a casa habitación, el robo a vehículo ha bajado de manera sensible, el robo a transeúntes, pero sobre todo la batalla con un fenómeno psicológico, la percepción de la gente de que tenemos dificultades. Eso implica que es difícil para un gobernador, es políticamente incorrecto para un gobernador hablar de su futuro político, lo entiendo así, pero la realidad es que el 2018 está a la vuelta de la esquina y entiendo que es políticamente incorrecto decir quiero. ¿Pero usted quiere, gobernador, quiere participar en la elección presidencial? Lo que yo quiero es que el trabajo que estoy haciendo ahora en Michoacán se vea reflejado, que la gente lo vea, lo sienta, lo viva. Y que lo que yo haga ayude, o lo que yo pueda aportar, para este proceso de transformación nacional. Yo creo que un proceso en el que su partido gana la presidencia. A unos meses de que yo asumí la gubernatura, con unos retos gigantescos como los que hemos hablado aquí, sí, estar hablando de que ahora quiero otra cosa. Lo entiendo. Pues es No, lo entiendo. Un contrasentido. Sí suena, y yo soy un hombre de partido, sí, yo quiero que el proyecto del que yo soy parte se fortalezca y se convierta en una opción para el 18 que tú comentas. Le voy a tomar eso como un sí. Usted no lo va a decir, no corresponde que lo diga. En una opción. El proyecto del que yo soy parte debe de convertirse en una opción. Y además, ¿sabes qué creo? Que es perfectamente posible que ese proyecto se convierta en una alternativa real para las y los ciudadanos y nos permita reorientar muchas de las cosas que creo ayudarían mucho a cambiar el país. Déjeme brindar con usted. Mucho gusto. Brindemos, antes que nada, por un Michoacán en paz. Sí, ese es el asunto. Y después por un México entero en paz. Por nuestro gran país en paz y en armonía.